Bueno, entonces sigo con los diagnósticos, esta es la segunda parte. Seguimos con el diagnóstico, este es el octavo, que es el diagnóstico de las características del consultante. Como estamos viendo, todos son diagnósticos que tienen que ser simultáneos y que al mismo tiempo ayudan a alimentar el proceso de evaluación. La postura. Dice el diagnóstico de las características del consultante, habla acerca de la postura y sobre el lenguaje del consultante. Entonces, remite a considerar cuáles son las creencias y cuáles son los valores que posee el paciente. Esto nos permite determinar las directrices necesarias para encontrar una sugerencia de modo que sea probable que él la acepte. Es una ventaja para el terapeuta aprender el lenguaje que está utilizando el consultante. Erickson va a hacer referencia al concepto de utilización y con este establece que todos los consultantes y todos los pacientes traen algo a la consulta. Eso que traen puede y debe ser utilizado en el proceso terapéutico. El consultante y o el paciente, a ver, uy, qué boluda, dejé esto prendido, capaz que no me toma el micrófono. El consultante y o el paciente identificado, siempre que viene a la consulta, al iniciar la entrevista, ya en la presentación, al plantear la queja inicial, fija una posición y se comunica usando un tipo de lenguaje que les resulta personal y particular. Por eso es importante conocer la posición y el lenguaje. La forma del consultante de considerarse a sí mismo, puede considerarse una víctima y por lo tanto es el otro quien toma la iniciativa y las decisiones por él, o puede considerarse el hacedor y ejecutor de todas las acciones. Los valores, al tiempo que verbaliza como se considera a sí mismo, muestra sus valores, todo esto es al mismo tiempo, es simultáneo. Muestra sus valores, es decir, las capacidades o condiciones que poseen las cosas, admirables para él, o bien las características que le resultan prescindibles, desechables para ser considerado de valor. Entonces, los valores. Las creencias, que son los fundamentos en y con los cuales el consultante ha construido sus valores, por eso digo que todo está concatenado, y la visión del mundo, que es cada uno tiene una distinta a los demás. Estas diferencias se apoyan en los aprendizajes realizados en el proceso de socialización. Considerar a cada uno en la forma en que ve el mundo, básicamente, visión del mundo. Considerar a cada uno de estos aspectos resulta fundamental para construir el proceso terapéutico a la medida de los consultantes. Esto es lo que hablaba entonces de la postura. ¿Cómo hacemos la evaluación de la postura? El terapeuta debe estar atento a la postura del paciente en relación con su dolencia y en relación con el tratamiento de terapeuta. Pueden ser personas que se reconocen como paciente identificado y por lo tanto definen su situación como de propio problema y por ende necesita encontrar sus propias soluciones, o personas que definen a otra como paciente. Esta persona puede cuidar y proteger al que tiene problemas o se puede sentir víctima de la persona a quien lo consulta. Los pacientes suelen adoptar una de estas tres posturas. Acá tenemos la. Se convierten en receptores pasivos de la sabiduría y consejos del terapeuta, sino a la inversa, toman a su cargo activamente el tratamiento utilizando al terapeuta como caja de resonancia pasiva, o bien buscan ayuda a través de una actividad y una responsabilidad recíproca entre ellos y el terapeuta. ¿Y cómo hacemos la utilización de la postura? Conocer bien y utilizar la postura del paciente será de gran utilidad para evitar resistencia, sortearla y para motivar, estimular. ¿Esto para qué nos sirve? Vamos a poner acá. ¿A qué sirve? Estilo de atención del consultante y o del paciente identificado. Será importante que podamos reconocer si la atención está orientada hacia lo externo o si bien la atención está orientada hacia lo interno, que esto es relacionado a lo de los circuitos intrapsíquicos o interpersonales. Esto lo vamos a poner en
amarillín. Ahí está. Simultáneamente trataremos de reconocer si la atención de una persona tiene tendencia a focalizarse o tiene un estilo difuso. Hablan mezclando temas. Yo, por ejemplo, estilo difuso, cuando voy al psicólogo le hablo, pero absolutamente de todo, le voy mezclando el chancho con la vaca. El estilo de atención puede también tender a captar lo que se dice de manera literal, incorpora la información. Otros, en cambio, tienen un vocabulario y una manera de plantear sus cosas rica en imágenes visuales, auditivas, por lo que son proclives a utilizar metáforas, lo que nos lleva a pensar que su estilo de atención es también metafórico. Como una tercera categoría, tenemos, em, vamos a poner acá tipos de estilo de atención. No sé por qué no se puso. Vamos a poner entonces el estilo de otros, en cambio, tienen como metafórico, y la tercera categoría, podemos registrar cuál es la vía sensorial de acceso que le resulta más sensible. Puede ser visual, auditiva o kinestésica. En general es el estilo de atención, es cómo acercarnos a la postura. Esto lo vamos a marcar así y así. Estilos de procesamiento. Será muy importante conocerlo, ya que deberá ser la manera en la cual deberemos construir la narrativa si deseamos que la procese debidamente. Un consultante puede ser lineal, acá estamos con los tipos. El estilo puede ser también amplificador o reductor. En lineal, que procesa la información de un dato por vez, o en mosaico, que considera datos de diferentes fuentes y sin un orden. Puede ser amplificador, utiliza expresiones como nada, todo, siempre, o reductor, minimiza sentimientos, sensaciones o explicaciones. Será significativo importancia también considerar en qué postura queda colocado el terapeuta. Puede quedar en una posición complementaria basada en la diferencia, puede ser simétrica, basada en la igualdad, o bien un equilibrio entre ambas en el transcurso de la sesión y acorde al tema a hablar, que esta es como para mí la mejor opción a seguir. Las polaridades. Para Erickson era muy importante conocer si los consultantes oscilaban en el marco de estas posibles polaridades. Intrapunitivo o extrapunitivo. Intrapunitivo es aquella persona que dice tengo la responsabilidad de todos los problemas que pasan. Yo me tengo que hacer cargo de mi familia, de los problemas que tiene mi hermana, de los problemas que tiene mi hija, de los problemas que tiene mi hijo, me los cargo yo. Extrapunitivo, aquel que no asume ninguna responsabilidad sobre los acontecimientos. Aquel que dice, no, pero es que en realidad la culpa es de fulano, entonces yo no me voy a hacer cargo porque ¿qué me calienta si es culpa de él? Esos son una de las polaridades. El otro es receptor absorbedor o emisor dador, que ya más o menos nos lo dice la palabra. Mientras que mientras que el receptor absorbedor vive del otro, lo que el otro le produce, son dependientes. El emisor dador es aquel que se encarga de generar ideas, energía, trabajo. Es como decirte dependiente, independiente. Pero el tema está en que justamente cuando hablamos de polaridades, no hay ninguna polaridad que sea buena si se va al extremo. Otra polaridad es el buscador explorador o retractor evitador. Buscador explorador anda tras la solución, no descansa hasta no encontrar una alternativa razonable a su problema, mientras que el evitador, como dice su nombre, evita enfrentarlos. Y la complementariedad, que puede ser superior o inferior. La superior intenta controlar y definir la relación con la otra persona. Inferior es que acepta la propuesta que se le otorga. Todas las personas funcionan privilegiando alguno de sus sentidos con el cual se reconoce más perceptivo, dado que capta la información a través de su sentido visual, auditivo, táctil. Sykes dice que se debe llevar un registro de cuál de todas estas cualidades o características es la que más favorablemente
está más favorablemente desbalanceada. La que no, Bueno, básicamente esto ya lo leímos, pero lo importante sería, o sea, que en esto que estábamos leyendo antes, esto del estilo, hay que comunicarnos a través de la que más, la que más se destaca, la que está más sobresaliente, digamos. El estilo atribucional de los consultantes, de Milton Erickson. Estilo atribucional, ¿qué es? Son los patrones habitualmente empleados que poseen las personas para describir y explicar los acontecimientos cotidianos, propios o de terceros. Atribucional, esto ya leímos un poco, el tema de hacer atribuciones, que estamos constantemente atribuyendo. ¿Cómo se llama? Es aquello que justamente usamos las personas para describir y explicar los acontecimientos cotidianos, propios o de terceros, atribuyéndole nuestros patrones propios. Por la descripción realizada y o por la forma en que cada una de las personas construye su narrativa, podemos entender cuál es el inicio de la secuencia para cada una de ellas. Las personas pueden ser internas o externas. Vamos a hacer la separación acá. Es interna aquella persona que describe en primera persona y se adjudica a sí mismo las responsabilidades. Es externa la persona que le adjudica a otro la responsabilidad de los acontecimientos. Esto es básicamente lo mismo de intrapunitivo, extrapunitivo de las polaridades. No sé muy bien por qué lo diferencia Erickson, pero bueno. A su vez reconocemos como estables a las personas que pueden describir o relatar, siendo sus atribuciones acerca de la estabilidad o permanencia de los acontecimientos, mientras que reconocemos como inestables a quienes le otorgan una temporalidad. Entonces, estables, aquellos que cuando atribuyen lo dejan como una permanencia. Inestables, aquellos que dicen, bueno, pero es por ahora, es por un tiempo, es por un rato. Las descripciones y relatos pueden estar formulados en forma de atribuciones globales o específicas. Y vamos de nuevo. Para una persona con tendencia a globalizar es lo mismo todo que uno que nada. Esto afecta a todas mis cosas. Cuando nos encontramos con una persona que tiene un alto grado de especificidad, sus verbalizaciones se limitan a las cosas, a solo algunas y no incluye muchas variables. A mí solo me afecta esto. Entonces, globales, no, es que el hecho de que ahora estoy con este tema de la facultad a punto de rendir, me limita en todo, me limita en el trabajo, en la familia, porque me hace estar idiota, me hace y esto afecta a todo. En cambio, una persona específica dice, y a mí, ¿cómo se llama? Estoy bien en todo lo demás, lo único que me jode realmente es la facultad, que al final no lo quiero rendir y que no sé qué. Socialización y fratría. Esto es importante, así que lo vamos a poner un poquito más grande y en negrita, porque está dentro del programa. Algunas pautas de la socialización de una familia se reiteran o asemejan. Por lo tanto, se pueden plantear teorías acerca de cómo funciona una persona de acuerdo al lugar que ha ocupado en la fratría. Es importante o sea, en la familia. No, tampoco nos compliquemos tanto. Vamos a poner esto así. Es importante investigar orden de nacimiento, género de los hermanos, diferencias, cuál es el programa que la familia tiene para él, bueno, todo lo que en coincidencia con los padres, bueno, todo lo que básicamente lo más importante es esto, es esta parte. Básicamente la relación que tenemos con la familia afecta. Y la socialización rural o urbano, barrio cerrado. Se debe conocer el lugar de nacimiento y residencia del consultante. Si creció en un ambiente rural o urbano, ya que las costumbres y hábitos son diferentes. Exactamente, además de que las vivencias también son diferentes. Las personas que crecen en un ámbito urbano, vamos a poner acá,
tienen la posibilidad, si cuentan con los recursos, de acceder a lo que creen que es necesario en el momento. Las personas que viven en un ambiente rural deben prever las necesidades y posibilidades de satisfacerlas. Esto es básico, por ejemplo, yo si vivo en pleno centro y digo, me olvidé de comprar huevos a las 10 de la mañana, y bueno, voy a las 10 de la mañana, bajo 2 cuadras y como se llama, tengo el kiosquito ahí nomás, compro y me vuelvo. Inclusive puede que tenga un supermercado cerca. Una persona que vive en el ámbito rural muy probablemente tenga más dificultades porque el kiosco está a 5 kilómetros. Entonces, si me olvidé los huevos, es un dolor de huevo realmente. Los modelos de aprendizaje y procesos que se llevan a cabo son diferentes, porque en la ciudad la interacción entre las personas es más significativa y relevante y proporciona información diferente que la interacción que el hombre y el niño mantienen con la naturaleza. Pero bueno, cuestión que básicamente esto es una chotera, lo único que nos dice es básicamente hay que conocer la familia y hay que conocer eh, el ámbito en donde creció, cosa básica y fundamental. Pero le ponemos ese nombre raro para romper las pelotas. Diagnóstico de la motivación de pacientes. La motivación es fundamental. Representa la energía necesaria y básica para que se produzca, el cambio, para que el mismo continúe en un mismo nivel durante todo el proceso y que no pierda ni disminuya la intensidad hasta que los consultantes obtengan lo que han venido a buscar en la consulta terapéutica. Esto es básicamente la razón por la cual esto está acá. Esta puede variar en los distintos momentos del tratamiento, es un concepto interaccional. Esto es todo importante, ya que las acciones terapeutas pueden aumentarla o disminuirla. Y esto, si se fijan, tiene sentido, porque justamente es algo dinámico. Y si mi terapeuta hoy se puso en estúpido y lo único que me dijo, y bueno, es todo un tema y qué sé yo, y mi motivación va a bajar. Ahora, si el terapeuta supo manejarme y supo contestar a mis dudas, a mis preguntas, y me pudo acompañar haciendo con el diagnóstico, entonces los resultados van a ser distintos. ¿A qué está motivado? Bueno, acá hay un poco de las preguntas que podemos hacer, pero medio chota. El diagnóstico de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La famosa resistencia al tratamiento es inevitable, ya que las propuestas terapéuticas tienden a desestabilizar el status quo del paciente y o de la familia. Como una... a ver. Au, me clavé algo. Me he clavado un pincho. Concha, ahí está. Esta debe verse y comprenderse como una señal del paciente o de los consultantes a la estabilidad en que se encuentran. Siempre resulta un indicador de lo que genera en los consultantes o pacientes las intervenciones de los terapeutas, si son acertadas o no, básicamente. Es decir, si veo que mi paciente se está resistiendo a hacer algo, es porque evidentemente la intervención no es muy acertada, que digamos, porque no estoy acompañando la resistencia. Es justamente como va a decir acá. Lo que debemos hacer es aliarnos a la resistencia y operar con ella, o sea, en su dirección. Tenemos que hacer de cuenta como que en vez de perpendicular, lo que sería un gráfico perpendicular, que sería un más, por ejemplo. A ver, permiso, ¿no? Que en vez de que esta sea la resistencia y nosotros seamos esta línea que corta, seamos un igual, en el cual esta es la resistencia y nosotros vamos acompañando y nos aliamos con ella en su dirección. Vamos los dos hacia el mismo lado. Si fuera acá, siguiera este igual, veríamos que sería una línea que siguen las dos hacia la misma dirección. Como en el judo empleamos dicha fuerza para agregar que agregando nuestra fuerza podamos intervenir eficazmente. Usamos la energía que tiene esa resistencia a nuestro favor. El diagnóstico del nivel de distrés.
Para saber qué es el diagnóstico del nivel de distrés, primero necesitamos saber qué es el distrés. Es el grado o nivel de sufrimiento mental, que puede tener origen en propios conflictos o en los seres queridos. Ese es la definición. Entonces, ¿cómo se llama? Se va a preguntar, ¿qué quisiera dejar de hacer o quisiera hacer y no puede? Como consecuencia del problema. ¿Qué es lo que le está limitando? Las respuestas posibles van a vincular deseos, ilusiones, proyectos que posee la persona y la posibilidad de que los mismos se encuentren. Deberíamos discriminar cuáles son las variables que dependen de los propios recursos y cuáles son las que dependen de los recursos de otros. Si mi objetivo es terminar la carrera y hay bastantes recursos que tengo yo a mi disposición y hay algunos que son recursos de los otros. Ahora, si el problema que yo planteo es, quiero terminar la carrera, pero no tengo plata y mi carrera es privada, y entonces, ¿cómo se llama? Tendremos que hacer ahí tendremos que ver que los recursos son de otros o que en este momento no se tienen y ver cómo solucionarlo. Y el diagnóstico de la gravedad de una situación, que esto ya lo hemos visto en varias materias, que son los indicadores de gravedad. Los indicadores de gravedad son la habilidad de afrontamiento. La habilidad de afrontamiento es la capacidad para enfrentar los problemas, que permite comprender cómo el tratamiento hace impacto en el gente. Habilidad de afrontamiento, ya te lo dice el nombre. La severidad es es cuán bien los métodos de afrontamiento mantienen la ansiedad y el malestar apartados para que no incapaciten. Se evalúa priorizando los problemas de acuerdo al grado de interferencia en su vida cotidiana. ¿Qué tanto nos limita? Sería la severidad. ¿Qué tan grave es? Podríamos decir. El proceso de resolución de problemas, al lidiar con el malestar interno o externo, atravesamos una serie de etapas. Precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Pero solemos quedarnos atrapados en una. Entonces, en el proceso de resolución de problemas, ¿en cuál de estas etapas nos hemos quedado? Si en la precontemplación, en la contemplación, en la preparación, en la acción o en el mantenimiento. La personalidad, el estilo personal de respuesta a las situaciones, que es una descripción de patrones recurrentes y dinámicos que son activados frente a nuevas situaciones, más que una colección de características estáticas. Es decir, que la personalidad no es como venimos viendo una estructura totalmente estática que viene de un trasfondo y demás, sino que son los patrones recurrentes pero dinámicos. Es decir, que frente a nuevas situaciones se activa este patrón que puede ser recurrente pero que se adapta también a la nueva situación que se nos presenta. La complejidad habla de la conducta que se mantiene como patrón a lo largo de situaciones no relacionadas y disímiles. Mientras que la severidad es qué tan grave es, acá es en cuántos ámbitos interviene. Si mi problema está interviniendo solamente, por ejemplo, mi problema es facultativo, y solo interviene en la facultad, entonces vamos a decir que tiene un nivel bajo de complejidad. Ahora, si es un problema de la facultad, pero que interviene en mi salud, en mi familia, que interviene en mi economía, que interviene y genera problemáticas a lo largo de todos mis círculos, entonces estamos hablando de que tiene una complejidad bastante más grande. Los ciclos conductuales se mantienen en ausencia de reforzador visible y cuyo se diferencia del hábito cuando una conducta se mantiene por ciertas interacciones que la refuerza y le dan sentido. Ojo con esto, que justamente, a ver, dice que es una conducta que se mantiene a lo largo de diferentes ámbitos, pero que es distinto al hábito. Por ejemplo, el tema de la ansiedad. Yo tengo ansiedad y tengo ansiedad en todos lados. En mi casa, tengo ansiedad en la facultad, tengo ansiedad en el trabajo, tengo ansiedad con mis amigos. Pero una cosa es que sea por esta complejidad del problema y otra cosa es que sea un hábito, ya que ¿cómo se llama? En las interacciones se repite un circuito un reforzador en el cual siempre está, no sé, mi viejo llamándome y diciendo, preguntándome, y ya está, ya terminaste, y ya está, hiciste todo bien, y
y si no lo hago todo bien, me va a caer a piña, no sé. Entonces, eso ya es más tirando al hábito porque justamente hay una intrusión ahí en que justamente hay un circuito reforzador que hace que aparezca en todos mis ámbitos, pero en realidad esto no sería por la complejidad del problema. Ahora, en cambio, si yo tengo ansiedad, porque cuando voy a un examen me da miedo desaprobar, pero después en mi casa tengo ansiedad porque, como se llama, me da miedo decepcionar a la gente y después y el miedo es como la base ahí, pero es una situación que afecta a los, no, o sea, que tengo una ansiedad que afecta a todos los ámbitos sin que haya un circuito reforzador constante. Y la reactancia es básicamente Em, está muy conectado el tema de la resistencia. ¿Por qué? Porque la reactancia interpersonal puede categorizarse a lo largo de un continuo que indica la mayor o menor probabilidad. Entonces vamos a poner a lo largo de un continuo la mayor o menor probabilidad de resistir la pérdida de control vivenciada como amenazante. La intensidad de los esfuerzos dirigidos a resistir la influencia externa. ¿Qué tanto estamos expuestos a recaer, básicamente? ¿Qué tanto estamos dispuestos a resistir? El diagnóstico, el momento de consulta y etapa de cambio, que ya lo tenemos acá arriba, básicamente, en el proceso de resolución de problemas. Así que no vamos a ahondar mucho, pero contemplación, que es cuando no tienen intención de cambiar su conducta y niegan la existencia del problema. La contemplación es cuando conocen que quieren dejar de hacerlo, pero se empieza a pensar. Pero más que nada se empieza a pensar, la contemplación es como buscar las causas, buscar todo un movimiento muy mental. La preparación está planeando actuar en los próximos 30 días, entonces ya ¿cómo se llama? Ya está como a punto de hacerlo, ya está con las últimas preparaciones. Y la acción es cuando se realiza el movimiento, que no significa que esto sea sinónimo de cambio, como se llama, sino que se realiza el movimiento para el cual se estaban preparando. Se modifica la conducta y sus atribuciones. Son más visibles. Vamos a poner acá esto. Pero dice acá, confunde la acción con cambio. Es importante considerar que la etapa de acción no es el único momento en el cual se progresa para tener éxito con un problema. Por el contrario, cualquier movimiento de una etapa a la siguiente representa un considerable progreso. El cambio se va gestando y se va haciendo durante todas estas, perdón, señalo como si me vieran, durante todas estas etapas. La etapa de acción lo que tiene es que tienen mayor visibilización. El mantenimiento puede llegar a ser una de las más importantes porque se debe trabajar para consolidar los logros en las fases anteriores y esforzarse para prevenir las recaídas. Y la terminación, el problema ya no presenta una tentación o amenaza y se tiene la seguridad de que la conducta no va a volver a aparecer. Esto de la terminación es un concepto que por ahí algunos autores dicen que no es como tan así porque, por ejemplo, es, las adicciones son algo que puede presentarse a lo largo de toda una vida, pero, ¿cómo se llama? Hay que tener en cuenta que mientras que se siga en cada una de estas fases y se haga en el momento adecuado, es posible el cambio. Y la principal razón, acá lo dice, por la cual la gente no cambia es porque intenta hacerlo en el momento y del modo equivocado. Déjenme ver si hay más diagnósticos. Ya terminamos la unidad 1. Bueno, buenísimo, ya. Entonces sigamos, sí, hasta. ¿Cómo hacer para lograr un cambio? Además de pasar por todas las putas etapas que acabamos de leer por 50ª vez. El cambio puede ser producto de poseer una gran motivación. En segunda instancia, bueno, vamos a ponerlo entonces enumerado, porque producto de
1. Pues no me sigas. Reiniciar. 1. Posee gran motivación. Tener la necesidad de que el cambio se produzca. O sentir desesperación por lograr que algo de lo que importa cambie. Son los 3 productos. El diamante de Erickson está formado por 4 aristas y por el punto que resulta del cruce de sus ejes o diagonal, dando lugar a 5 principios. Estos son los 5 principios de Erickson. Vamos a un poco de espacio que no sé por qué tan... Y vamos a poner de nuevo la numeración. 1, 2. Bueno, vamos a poner acá el diamante de Erickson. ¿Qué es el diamante de Erickson? El primer principio se denomina de utilización, que significa que los terapeutas debemos usar lo que el consultante trae. El segundo principio, que esto era, ya lo había dicho Erickson, igual más arriba. No me acuerdo el término que había usado, pero que siempre trae algo y siempre debe utilizarse. Ya voy a ver después cuál era el término. El segundo principio se vincula con el hecho de que cuando se realiza una consulta, paciente o consultantes deben tener una meta, un fin, un sentido, un para qué. No, no puede, el que venga sin saber, no hay una posibilidad de dirección. O sea, ¿cómo vamos a saber qué hacer si no tenemos una dirección hacia el cual dirigirnos? El tercer principio establece que la meta debe ser cortada a la medida de quien consulta, es decir, que debe encajar con su estilo particular. Debe contribuir a co-construir la meta de la mejor forma posible, que esto es de los estilos de afrontamiento, los estilos de atención y demás. Hay que hacerla viable para el sujeto. Y dice, bueno, el cuarto principio del diamante Erickson es la necesidad de envolver como regalo la solución ofrecida. Esto es básicamente hacerlo de una manera para que el sujeto no se presente la resistencia en nuestra contra. Esto está muy vinculado justamente a la resistencia, que acompañar la resistencia y dar esta solución justamente como un ofrecimiento, como un regalo que se le hace a la persona. No sé por qué acá dice la hipnosis, la verdad que me parece medio excesivo, pero bueno. El quinto principio es el proceso. ¿Cómo se llama? Que eso es como el quinto, a ver, diamante, justamente, tuki, 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 tiene 4 puntos y en el medio se forma, de nuevo, estamos con, a ver si tengo acá una formita de diamante, la concha de su madre, Erickson. Y yo la verdad es que no veo ningún diamante. Em, Acá, lo vamos a agregar acá. Entonces, acá y a ver si le puedo hacer. Y negro. Ven, acá esto en el medio que se forma sería el quinto principio, que es el proceso. Una vez cortada y envuelta la propuesta, se debe establecer un proceso en el tiempo para que el que se necesita cierta ceremonia, ritual, para que tenga más sentido. O sea, que es una solución que no es como de un día para el otro, sino que hay que llevar siempre ciertos pasos y demás. El marco del tratamiento. Llamamos así a todas las variables que deben ser consideradas por quienes proponen y llevan a cabo un tratamiento psicoterapéutico, el encuadre. ¿Cómo se llaman?
Algunas consideraciones especiales son cuando alguien llama por otra persona, que esto ya lo vimos, que es el consultante, del paciente identificado, cuando un paciente trae información de otro profesional, lo correcto para evitar en la lectura de las conductas que ya hizo el otro y nos resultó es pedir información a los pacientes declarando que lo mejor es trabajar con información de primera mano. Es decir, no nos tomamos la información del otro, pero no nos quedamos encerrados y decimos, bueno, listo, esto. Las terapias no se hacen con consultas telefónicas. El terapeuta debe dejar bien claro que las sesiones de tratamiento son presenciales y se realizan en una sala de consulta consultorio. Es muy frecuente que el periodo entre dos sesiones los pacientes se comuniquen por teléfono preocupados por alguna situación o circunstancia. Es decir, si nos llaman a la mitad de la noche y se preocupan y demás, es como, bueno, lo tranquilizamos un toque, pero em, todo lo conversado se tiene que volcar en la próxima sesión. No podemos hacer terapia por teléfono para solucionarlo. El terapeuta siempre define el marco de la terapia, es decir, que se debe trabajar con el circuito interaccional que le dé al terapeuta una mayor capacidad de maniobra para conducir el tratamiento. Esto es maniobrabilidad. Esto lo vamos a marcar como amarillito porque dice maniobra es justamente mayor capacidad de manejo. ¿Cómo se llama? Porque si nosotros somos los que definimos, entonces tenemos que ir por los lugares donde los caminos que sabemos manejar mejor para conducir este tratamiento. Imagínense un auto. ¿Cómo se llama? Si tenés un auto y sabes que nunca anduviste en una calle apredrada y tenés otro camino que está todo asfaltado y no vas a ser tan boludo de meterte en la calle apedrada solamente porque el camino es más bonito. No, o más corto. No. Vamos por donde tenemos mayor maniobrabilidad. Los pedidos de tratamiento específicos, aún en el caso de que el terapeuta utilice diferente, debe configurar el tratamiento dentro de un marco en el que, desde el principio, conserve su capacidad de maniobra para ejercer su mejor criterio a lo largo del tratamiento. Los problemas para concretar la entrevista, para mí es concretar, pero bueno. La oportunidad y el ritmo del tratamiento es una prerrogativa que el terapeuta no debe cederle al paciente. Esto básicamente son las cosas que nosotros tenemos que seguir teniendo en nuestras manos y las peticiones de información. En algunas ocasiones, las peticiones de información pueden ser satisfechas sucintamente cuando van acompañadas de una búsqueda de ayuda sincera. En otras, sin embargo, son planteadas como un obstáculo y hay que manejarlas como tales. Cuando la persona no lo pide como un reclamo, como diciendo, bueno, pero esto no sirve y demás, hay que reconocer que es un obstáculo lo que nos está pidiendo información y tenemos que manejarlo como un obstáculo y tratar de hacer lo mismo que hacemos con la resistencia, que es acompañarla y no resistirnos y hacer el choque. Y eso sería todo por la unidad 1. Así que bueno, nada, se terminó.